El camión de mudanzas se detiene frente a mi casa. Lo veo desde la cámara del timbre a 300 kilómetros, en el hotel de descanso que mi marido me regaló. Cuando la puerta del coche se abre, casi se me corta la respiración. No baja una empleada, baja Sofía, la instructora de pilates. Y los muebles que entran no son nuevos, son los suyos. Ese viaje no era un regalo. Era la forma más cómoda de sacarme de mi propia casa para meter a su amante en mi cama. Pero hay algo que él no sabe. Esa casa no es solo nuestro hogar, es mi laboratorio. Activo el modo fortaleza, persianas blindadas abajo, puertas bloqueadas, luz cortada. Mi marido y su amante se acaban de quedar atrapados dentro. Si alguna vez sentiste que te tomaban por tonta, deja tu like y dime desde qué país me ves. Lo que la policía encontró al amanecer acabó con su reputación para siempre. Pero antes de contarte cómo convertí mi hogar inteligente en la trampa perfecta, necesitas entender cómo llegué hasta ese momento. Cómo la mujer que diseñó sistemas de automatización para proteger familias terminó usándolos para atrapar a su propio marido con las manos en la masa. Mi historia comienza en Marbella, en la empresa de domótica que fundé hace 8 años. Un edificio moderno con fachada de cristal donde 30 ingenieros trabajan cada día en hacer las casas más seguras e inteligentes. Me llamo Elena Montero. Tengo 38 años. Y mi trabajo consiste en hacer que las casas hablen, escuchen y protejan a quienes viven en ellas. No es una metáfora. Es tecnología pura. Cada sensor que instalo, cada algoritmo que programo, cada sistema que diseño tiene un único propósito: convertir 4 paredes y un techo en un guardián silencioso que vela por sus habitantes. La casa del futuro no es la que tiene más gadgets, le digo siempre a mi equipo. Es la que conoce a su familia mejor que ellos mismos se conocen. La que anticipa sus necesidades. La que los protege sin que tengan que pedirlo. Esa filosofía me convirtió en una de las ingenieras de domótica más reconocidas de España. Mis sistemas están instalados en mansiones de empresarios, en residencias de diplomáticos, en hogares de familias que valoran su seguridad por encima de todo. Lo que ninguno de mis clientes sabe es que mi propia casa es el laboratorio donde pruebo cada innovación antes de comercializarla. Cada nueva función, cada actualización de seguridad, cada mejora del sistema pasa primero por las paredes de mi hogar. Mi casa me conoce mejor que nadie. Reconoce mi voz, mi paso, mi forma de respirar. Sabe cuándo estoy feliz y cuándo estoy estresada. Ajusta la iluminación según mi estado de ánimo, la temperatura según mi metabolismo, la música según mis preferencias del momento. Y también sabe cuándo hay intrusos, aunque esos intrusos tengan llave. Crecí en un pequeño pueblo de la Sierra de Málaga, hija de un electricista y una profesora de matemáticas. Mi infancia estuvo marcada por 2 cosas: los veranos ayudando a mi padre en sus instalaciones y las tardes resolviendo problemas de lógica con mi madre. Mi padre era un hombre de manos callosas y mente brillante. Nunca tuvo la oportunidad de estudiar ingeniería, pero entendía la electricidad de forma intuitiva, casi poética. Para él, los cables no eran solo conductores de energía, eran nervios que conectaban una casa, que la hacían funcionar como un organismo vivo. «Mira, Elena», me decía mientras instalábamos un cuadro eléctrico en alguna casa del pueblo. «Cada cable tiene un propósito. Cada conexión cuenta una historia. Si sabes leer los cables, sabes leer la casa». «¿Y qué te dicen los cables de esta casa, papá?» «Me dicen que el dueño es tacaño. Ha puesto el cableado más barato que ha encontrado. En 10 años tendrá problemas». Efectivamente, 10 años después, esa casa tuvo un cortocircuito que casi provoca un incendio. Mi padre había leído el futuro en los cables. De él heredé la pasión por entender cómo funcionan las cosas. De mi madre, la capacidad de ver patrones donde otros solo veían caos. Mi madre era una mujer tranquila, metódica, que encontraba belleza en las ecuaciones y los teoremas. Para ella, las matemáticas no eran una materia escolar, eran el lenguaje secreto del universo. «Todo tiene una lógica, Elena», me decía mientras corregía los deberes de sus alumnos. «Incluso lo que parece aleatorio sigue patrones. Tu trabajo es encontrar esos patrones. ¿Y si no los encuentro? Entonces no has buscado lo suficiente. Los patrones siempre están ahí. Solo hay que saber mirar». Esa combinación de herencia genética me convirtió en lo que soy hoy. Una ingeniera que lee casas como otros leen libros, que encuentra patrones en el comportamiento humano y los traduce en algoritmos de protección. Mi primer contacto con la domótica fue a los 15 años.
cuando descubrí que podía controlar las luces de mi habitación con un ordenador viejo que mi padre había encontrado en un contenedor. Pasé semanas programando, conectando cables, probando y fallando hasta que finalmente conseguí que las luces se encendieran con un comando de voz. «Elena, apaga la luz», dije, y la luz se apagó. Mi madre se quedó mirándome desde la puerta, con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Has hecho eso tú sola? Sí. ¿Está mal? No, cariño. Está increíble. Pero ten cuidado. La tecnología es una herramienta poderosa. Puede proteger, pero también puede controlar. Yo quiero que proteja a mamá. Solo eso. Esa promesa infantil se convirtió en mi misión profesional. Cada sistema que diseño tiene como objetivo proteger, nunca controlar. Dar seguridad, nunca vigilar de forma invasiva. Por eso la ironía de lo que hice con mi marido es tan amarga. Usé la tecnología que había creado para proteger, para atrapar, para exponer, para vengarme. Aunque quizás eso también sea una forma de protección. Protegerme a mí misma de seguir viviendo una mentira. Estudié ingeniería informática en la Universidad de Málaga, especializándome después en sistemas embebidos y automatización. Mis profesores no entendían mi obsesión con la domótica. En aquella época, a principios de los 2000, la idea de casas inteligentes parecía ciencia ficción, un capricho de millonarios excéntricos. «Elena, tienes talento para cosas más importantes», me decía mi tutor de tesis. «La domótica es un nicho minúsculo. No hay futuro en eso». «Con todo respeto, profesor, creo que se equivoca. Dentro de 20 años todas las casas serán inteligentes, y yo quiero ser quien las diseñe». Se rió de mí. Literalmente se rió en mi cara. Años después, cuando mi empresa facturó su primer millón, le envié una botella de champán con una nota. «Gracias por motivarme a demostrar que estaba equivocado». Nunca me respondió. Mi carrera despegó más rápido de lo que había imaginado. Empecé instalando sistemas básicos en casas de amigos y conocidos, cobrando apenas lo suficiente para cubrir los materiales, pero mi reputación fue creciendo de boca en boca. La ingeniera que hacía que las casas hablaran, la que convertía viviendas normales en hogares del futuro. Un día, recibí una llamada de un empresario de Marbella. Había oído hablar de mí a través de un amigo común y quería que diseñara el sistema de seguridad de su nueva mansión. «Quiero lo mejor», me dijo. «Dinero no es problema. Solo quiero que mi familia esté segura». Ese proyecto cambió mi vida. No solo por el dinero, que fue considerable, sino por las puertas que abrió. El empresario quedó tan satisfecho que me recomendó a todos sus socios. En cuestión de meses, tenía más trabajo del que podía manejar sola. Fundé domóticamente con 26 años, un nombre que combinaba la palabra domótica con el concepto de mente, de inteligencia. Mi visión era clara: crear sistemas que no solo respondieran a comandos, sino que anticiparan necesidades, que aprendieran de sus habitantes, que evolucionaran con el tiempo. Los primeros años fueron duros. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. No tenía vida social, no tenía pasatiempos, no tenía nada más que mi empresa y mi sueño. Mis padres venían a visitarme los fines de semana, trayendo comida casera y preocupación en sus ojos. «Elena, tienes que descansar», me decía mi madre. «No puedes seguir a este ritmo». «Mamá, estoy construyendo algo importante, algo que va a cambiar la forma en que vivimos. ¿Y de qué sirve cambiar el mundo si tú no estás viva para verlo?» Mi padre, más pragmático, solo me miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. «Déjala, Rosa. Es igualita a mí cuando tenía su edad. No va a parar hasta conseguir lo que quiere». Eso es precisamente lo que me preocupa. Tenían razón en preocuparse. Mi obsesión por el trabajo me estaba consumiendo, pero también me estaba convirtiendo en la mejor en mi campo. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada relación que dejé morir por falta de atención, me acercaba más a mi objetivo. A los 30 años, domóticamente era una empresa consolidada con 20 empleados y contratos en toda España. A los 33, habíamos expandido a Portugal y el sur de Francia. A los 35, éramos referentes europeos en sistemas de seguridad residencial inteligente. Y también a los 35 conocí a Adrián. Fue en una conferencia de tecnología en Barcelona. Él era el director financiero de una empresa de energías renovables, un hombre de traje impecable y sonrisa calculada,
que se acercó a mi stand con preguntas que delataban más curiosidad personal que profesional. «¿Entonces, tu casa literalmente te obedece?», me preguntó mientras examinaba uno de nuestros prototipos. «Mi casa me conoce», corregí. «No es obediencia, es anticipación. Sabe lo que necesito antes de que lo pida». Suena intimidante. ¿Intimidante? Tener una casa que te conoce tan bien, ¿no te hace sentir observada? Al contrario, me hace sentir protegida. Hay una diferencia. Adrián asintió, aunque vi en sus ojos que no terminaba de entenderlo. Para él, la tecnología era una herramienta de control. Para mí, era una extensión de la seguridad. Esa diferencia fundamental debería haberme alertado desde el principio. Pero estaba demasiado halagada por su atención, demasiado sola después de años de dedicación exclusiva al trabajo, demasiado hambrienta de conexión humana como para ver las señales de alarma. Adrián era encantador de una forma estudiada, casi profesional. Siempre decía lo correcto, siempre hacía el gesto apropiado, siempre parecía saber exactamente lo que necesitaba escuchar. En las primeras citas, me bombardeó con atención, mensajes constantes, llamadas solo para oír mi voz, regalos que demostraban que había estado escuchando cada detalle de nuestras conversaciones. Cuando mencioné de pasada que me gustaba un autor de ciencia ficción, apareció al día siguiente con una primera edición firmada. Cuando comenté que extrañaba la comida de mi madre, organizó una cena donde había replicado sus recetas investigando con mis propios padres. «Es increíble», le dije a mi mejor amiga, Lucía, después de un mes saliendo con él. «Es como si pudiera leerme la mente». ¿No te parece excesivo? ¿Excesivo? Elena, nadie es tan perfecto. Nadie presta tanta atención a los detalles a menos que tenga un motivo. Su motivo es que le gusto. O que le gusta lo que representas. Tu empresa, tu éxito, tu... Lucía, ¿no todos los hombres son como tu ex? Ella se quedó en silencio, con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Años después entendería que era preocupación. Lucía había visto las señales que yo estaba demasiado ciega para percibir. Lucía era mi mejor amiga desde la universidad, una abogada criminalista con una capacidad casi sobrenatural para detectar mentiras. Habíamos pasado juntas innumerables noches de estudio, crisis sentimentales y celebraciones de éxitos profesionales. Confiaba en ella más que en nadie, excepto en mis padres. «Elena, te conozco desde hace 15 años», me dijo en una conversación que tuvimos semanas después de conocer a Adrián. «Nunca te había visto así de... diferente». ¿Diferente cómo? No sé explicarlo. Es como si estuvieras actuando un papel, como si intentaras encajar en una versión de ti misma que él ha diseñado. «Estás exagerando. Simplemente estoy feliz». ¿Lo estás? ¿O estás tan concentrada en hacerle feliz a él que has olvidado preguntarte si tú lo eres? Su pregunta me molestó profundamente. Lucía siempre había sido directa, pero aquello me pareció un ataque injustificado. Discutimos. Por primera vez en 15 años, nos separamos enfadadas. Durante los meses siguientes, nuestro contacto se redujo a mensajes ocasionales y encuentros incómodos. Lucía asistió a mi boda, pero apenas hablamos. La vi observando a Adrián durante la ceremonia con una expresión que entonces interpreté como celos, pero que ahora entiendo que era preocupación. Cuando todo explotó, cuando finalmente entendí quién era realmente mi marido, Lucía fue la primera persona a la que llamé después de mis padres. «Tenías razón», le dije con lágrimas corriendo por mi cara. «Tenías razón sobre todo. Elena, eso no importa ahora. Lo que importa es qué vas a hacer. Voy a destruirlo. Voy a usar todo lo que tengo para destruirlo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Cuéntame todo», dijo finalmente. Y después planificamos juntas. Lucía se convirtió en mi aliada más valiosa durante los meses de preparación. Como abogada criminalista, conocía los límites legales de lo que podía hacer. Me ayudó a documentar todo correctamente, a asegurarme de que las grabaciones serían admisibles, a preparar cada paso de mi trampa. Adrián eligió mal a su víctima, me dijo una noche mientras revisábamos documentos en mi despacho. Eligió a una ingeniera con una casa inteligente y una abogada criminalista como mejor amiga. Si eso no es karma, no sé qué lo es. Me reí por primera vez en semanas, y en esa risa encontré algo que había perdido: esperanza. Los primeros meses fueron un torbellino de romance y pasión. Adrián parecía fascinado por mi trabajo.
Hacía preguntas constantes sobre la empresa, sobre los clientes, sobre los proyectos futuros. Yo interpretaba su interés como admiración. No veía que era inventario. «Tu casa debe valer una fortuna», comentó una noche mientras cenábamos en mi salón, rodeados de la tecnología que yo misma había diseñado. No solo la casa en sí, los sistemas, la propiedad intelectual. Nunca lo he pensado en esos términos. Deberías. Eres una mujer de negocios, Elena. Tienes que proteger tus activos. Mis activos están protegidos. Mis abogados se aseguran de eso. ¿Y qué pasa si te casas? ¿Tienes un acuerdo prenupcial redactado? La pregunta me sorprendió. Apenas llevábamos 3 meses saliendo y ya estaba hablando de matrimonio y acuerdos legales. No he pensado en casarme. Quizás deberías empezar a pensarlo. Esa noche, Adrián me besó de una forma que me hizo olvidar la extrañeza de la conversación. Era hábil manipulando mis emociones, alternando momentos de frialdad calculada con explosiones de pasión que me dejaban desorientada y hambrienta de más. 6 meses después de conocernos, me pidió matrimonio. Fue en París, en la Torre Eiffel, con un anillo que debía haber costado más de lo que él ganaba en varios meses. Un gesto romántico de película, diseñado para hacerme decir que sí sin pensarlo demasiado. Y funcionó. Dije que sí con lágrimas en los ojos, convencida de que había encontrado al hombre perfecto, el que me entendía, el que me apoyaba, el que me hacía sentir menos sola en un mundo que siempre me había parecido ajeno. Mi madre lloró cuando le di la noticia. En ese momento pensé que eran lágrimas de felicidad. Ahora sé que eran de preocupación. ¿Estás segura, Elena?, me preguntó cuando estuvimos a solas. Es muy pronto. Apenas lo conoces. Lo conozco lo suficiente, mamá. Sé que me quiere. ¿Y tú lo quieres a él? ¿O quieres la idea de tenerlo? La pregunta me molestó más de lo que debería. Mi madre siempre había sido directa, pero aquella observación tocó algo que no quería examinar. Lo quiero, mamá. De verdad. Ella asintió, aunque vi la duda en sus ojos. Rosa Montero había pasado 40 años enseñando matemáticas, viendo patrones donde otros solo veían números. Y había visto algo en Adrián que yo me negaba a reconocer. Mi padre, por su parte, fue más diplomático. «Si tú eres feliz, nosotros somos felices», me dijo abrazándome. «Pero recuerda, siempre tendrás un hogar con nosotros. Pase lo que pase. Papá, no va a pasar nada malo». «Lo sé, hija. Solo quiero que lo sepas». La boda fue pequeña pero elegante, exactamente como yo quería. 40 invitados en una finca de la sierra, con vistas al mar y un atardecer que parecía pintado especialmente para nosotros. Adrián había insistido en una boda más grande, más ostentosa, pero por una vez me mantuve firme. Era mi boda también, y quería intimidad, no espectáculo. «Como quieras», cedió finalmente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo importante es que estemos juntos». Esa fue la primera vez que vi un destello de algo bajo su fachada perfecta. Una frustración contenida, un resentimiento apenas disimulado por no conseguir lo que quería. Debería haber prestado más atención a ese destello, pero estaba demasiado ocupada siendo feliz como para ver las grietas en mi cuento de hadas. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos. No perfectos, porque nada es perfecto, pero buenos. Adrián se adaptó a vivir en mi casa, aunque a veces lo pillaba mirando los sistemas de domótica con una expresión que no sabía interpretar. «Es raro», me dijo una noche, «saber que la casa está escuchando. No escucha todo el tiempo, solo cuando activo ciertos comandos. Pero podría estar grabando cada conversación, cada movimiento. Podría, pero no lo hace. Yo diseñé estos sistemas, Adrián. Sé exactamente lo que hacen y lo que no hacen. ¿Y si alguien más toma el control? Imposible. Los códigos de acceso están encriptados con tecnología militar. Solo yo tengo las claves maestras». Adrián asintió, pero vi algo calculador en su mirada. Algo que en ese momento interpreté como curiosidad técnica y que ahora sé que era evaluación de riesgos. Él quería saber si podía controlar la casa, y yo le había confirmado que no podía. El cambio empezó gradualmente, como la marea que sube tan despacio, que no notas que te está ahogando hasta que el agua te llega al cuello. Primero fueron pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. ¿De verdad vas a ponerte eso para la cena? ¿No crees que trabajas demasiado? Tus amigas son un poco intensas, ¿no? Después vinieron los silencios. Días enteros,
sin hablarme por ofensas que yo no recordaba haber cometido. Castigos emocionales por crímenes imaginarios. ¿Qué te pasa?, le preguntaba. ¿Por qué estás enfadado? Si no lo sabes, no voy a explicártelo. Esa frase se convirtió en el mantra de nuestro matrimonio. Un acertijo constante donde yo siempre fallaba, donde siempre era culpable de algo que no lograba identificar. Empecé a dudar de mí misma. ¿Era yo demasiado fría? ¿Trabajaba demasiado? ¿No le prestaba suficiente atención? Cada pregunta era un ladrillo más en la prisión mental que él estaba construyendo a mi alrededor. Y entonces llegó Miguel. El embarazo fue una sorpresa. No estábamos buscando un hijo, o al menos yo no lo estaba. Mi carrera estaba en un momento crucial, con expansiones planificadas y proyectos que requerían toda mi atención. Pero cuando vi la prueba positiva, algo cambió dentro de mí. Una emoción primitiva que no sabía que existía despertó en mi pecho. Iba a ser madre. Iba a crear una vida. No solo sistemas y algoritmos, sino una persona real con mi sangre y mis genes. Adrián recibió la noticia con una alegría que parecía genuina. ¡Un hijo!, exclamó levantándome en brazos. Elena, esto es maravilloso. Es perfecto. ¿No te parece muy pronto? Llevamos apenas 1 año casados. El momento perfecto no existe. Los hijos llegan cuando tienen que llegar. Durante el embarazo, Adrián fue el marido ideal. Atento, cariñoso, siempre pendiente de mis necesidades. Me acompañaba a cada cita médica. Me preparaba comidas nutritivas. Me daba masajes en los pies hinchados. Era como si el hombre del que me había enamorado hubiera vuelto. Miguel nació una noche de octubre, tras 12 horas de parto que me dejaron agotada pero radiante. Cuando me pusieron a mi hijo en los brazos por primera vez, entendí lo que significaba el amor incondicional. Un amor que no necesitaba razones, que no pedía nada a cambio, que simplemente existía como una fuerza de la naturaleza. «Es perfecto», susurré, mirando sus pequeños dedos, sus ojos cerrados, su boquita que buscaba instintivamente mi pecho. «Como su madre», dijo Adrián, besándome la frente. En ese momento, creí que todo iba a estar bien, que la paternidad nos uniría, que Miguel sería el pegamento que mantuviera nuestro matrimonio unido. ¡Qué ingenua fui! Los primeros meses con Miguel fueron un borrón de noches sin dormir, pañales interminables y una felicidad agotadora que no sabía que existía. Mi mundo se redujo a ese pequeño ser que dependía completamente de mí, y Adrián desapareció. No físicamente. Seguía viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa, pero emocionalmente se había ido a algún lugar donde yo no podía alcanzarlo. «Estás siempre con el niño», me reprochaba. «Ya ni me miras. Adrián es un bebé, necesita atención constante. ¿Y yo? ¿Qué pasa con mis necesidades?» Me quedé mirándolo, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Estaba compitiendo con su propio hijo por mi atención? «Eres un adulto. Miguel es un bebé de 3 meses. Perdona si mis prioridades están un poco alteradas». «Tus prioridades siempre han estado alteradas. Primero era el trabajo, ahora es el niño. Yo siempre quedo en último lugar». Esa conversación fue un punto de inflexión. Entendí que el hombre con el que me había casado era incapaz de amor que no fuera el centro absoluto de atención, que Miguel no era su hijo, era su competencia. Pero también entendí que no podía abandonarlo. No con un bebé tan pequeño, no con mi empresa atravesando una fase crítica de expansión, no con todo mi mundo patas arriba. Así que hice lo que tantas mujeres han hecho antes que yo. Me adapté. Aprendí a caminar en la cuerda floja entre las necesidades de mi hijo y los caprichos de mi marido. Aprendí a sonreír cuando quería gritar, a disculparme por ofensas que no había cometido, a hacer pequeño mi mundo para que él pudiera sentirse grande. Y mientras tanto, mi casa inteligente registraba todo. Cada subida de tono, cada portazo, cada noche que él volvía tarde sin explicación. Yo no revisaba esos registros. No quería saber. Prefería la ignorancia a la verdad. Hasta que la verdad se volvió imposible de ignorar. Miguel tenía 5 años cuando empecé a notar cambios en la rutina de Adrián. Llegaba más tarde del trabajo, con excusas cada vez más elaboradas sobre reuniones urgentes y clientes difíciles. Se duchaba inmediatamente al llegar a casa, algo que nunca había hecho antes. Su teléfono se había convertido en una extensión de su cuerpo, siempre en el bolsillo, siempre bloqueado. ¿Con quién hablabas?, le pregunté una noche cuando lo pillé sonriendo ante la pantalla. «Con nadie. Cosas del trabajo». «¿A las 11 de la noche?».
Los mercados asiáticos, Elena, no se cierran porque aquí sea hora de dormir. Era una explicación plausible. Adrián trabajaba con inversores internacionales. Era lógico que tuviera llamadas a horas extrañas, pero algo en su tono, en la forma en que evitó mi mirada, encendió una alarma en mi cerebro. Podría haber revisado los registros de la casa. Mi sistema grababa las conversaciones en ciertas habitaciones como medida de seguridad. Podría haber sabido la verdad con un par de clics, pero no lo hice, porque no quería saber. Ese fue mi error, uno que casi me costó todo. Las señales se hicieron más evidentes con el tiempo. Perfumes que no eran míos en su ropa. Ausencias cada vez más largas con excusas cada vez más débiles. Una frialdad en la cama que iba más allá de la rutina matrimonial. Y entonces empezó a mencionar el gimnasio. «He empezado a hacer pilates», anunció un día. «En ese centro nuevo que abrieron cerca de la oficina». «¿Pilates, tú?» El médico me lo recomendó. Dice que tengo la espalda cargada del estrés. Era posible. Adrián siempre había sido sedentario, más amigo del sofá que del ejercicio. Pero algo en la forma en que hablaba del gimnasio, con demasiado entusiasmo, con demasiados detalles, me hizo sospechar. Un día decidí pasar a buscarlo por sorpresa. Llevaba a Miguel al pediatra, que estaba cerca de su gimnasio, y pensé que podríamos ir a comer juntos después de su clase. Nunca llegué a entrar. Desde el aparcamiento, a través del ventanal de cristal, vi a mi marido en lo que parecía una clase de pilates. Pero no estaba haciendo ejercicio. Estaba demasiado cerca de la instructora, una mujer joven de pelo oscuro y cuerpo atlético. Le susurraba algo al oído mientras ella se reía con una intimidad que me revolvió el estómago. Me quedé paralizada en el coche, con Miguel dormido en su silla trasera, viendo cómo mi matrimonio se derrumbaba ante mis ojos. No entré. No los confronté. No hice ninguna de las cosas que las películas te dicen que deberías hacer cuando descubres una infidelidad. Simplemente conduje hasta el pediatra, llevé a mi hijo a su cita, sonreí cuando la doctora dijo que estaba creciendo perfectamente y volví a casa a preparar la cena. Pero algo había cambiado dentro de mí. El amor que había sentido por Adrián, ya maltrecho por años de manipulación emocional, murió definitivamente esa tarde en el aparcamiento de un gimnasio. Lo que quedó en su lugar fue algo más frío, más calculador, más parecido a los algoritmos que programaba cada día. Empecé a observar a mi marido como observaba mis sistemas, buscando patrones, identificando debilidades, mapeando comportamientos. Los miércoles llegaba tarde porque era el día que ella no tenía clases nocturnas. Los viernes salía antes del trabajo porque ella libraba por la tarde. Los mensajes que le hacían sonreír llegaban siempre a las mismas horas, con la regularidad de un protocolo automatizado. Investigué a Sofía con la meticulosidad de una auditoría de seguridad. Tenía 28 años, 10 menos que yo. Era instructora certificada de pilates y yoga, con un máster en fisioterapia deportiva. Vivía en un apartamento alquilado en el centro de Marbella, conducía un coche modesto y tenía un perfil de Instagram lleno de fotos de posturas imposibles y batidos verdes. En otras palabras, era todo lo que yo no era. Joven, despreocupada, libre de responsabilidades. El polo opuesto de una empresaria de casi 40 años con un hijo, una hipoteca emocional y un marido que la despreciaba. Entendía por qué Adrián la había elegido. Lo que no entendía era por qué se había casado conmigo, si eso era lo que realmente quería. Hasta que lo entendí. Fue revisando documentos financieros para la empresa, cuando me di cuenta de lo que Adrián había estado haciendo durante los años de nuestro matrimonio. Pequeñas transferencias desde nuestra cuenta conjunta a cuentas que no reconocía. Préstamos solicitados a mi nombre que yo nunca había firmado. Movimientos de dinero que, sumados, representaban una fortuna considerable. Mi marido no solo me había sido infiel, me había estado robando sistemáticamente durante 7 años. El descubrimiento fue como un cubo de agua helada. De repente, todo tenía sentido. Su interés en mis finanzas desde el principio. Sus preguntas sobre la empresa, sobre los activos, sobre el acuerdo prenupcial que nunca llegamos a firmar porque él me convenció de que el amor verdadero no necesita contratos. Me había casado con un estafador. Un manipulador profesional que había visto en mí una oportunidad de enriquecerse a costa de mi trabajo y mi ingenuidad. Y lo peor de todo, había funcionado. Contacté a mi abogada, Carmen Delgado, una mujer de 60 años con más experiencia en divorcios de altos patrimonios que cualquiera en la Costa del Sol. ¿Cuánto?
me preguntó cuando le mostré los documentos. Según mis cálculos, alrededor de 400.000 euros en 7 años. Carmen silbó por lo bajo. Y sin acuerdo prenupcial. Elena, esto va a ser complicado. Lo sé. Por eso necesito que sea discreto. No puedes saber que lo sé hasta que tengamos todo preparado. ¿Estás pensando en algo más que el divorcio? Estoy pensando en justicia. Carmen me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Los divorcios emocionales son los más peligrosos, Elena. Cuando hay resentimiento implicado, las cosas pueden salirse de control. No te preocupes. Soy ingeniera. El control es mi especialidad. Durante los siguientes meses, Carmen y yo trabajamos en silencio preparando el caso. Documentamos cada transferencia ilegal, cada préstamo fraudulento, cada euro que Adrián había desviado a sus cuentas secretas. También contacté con la policía, específicamente con la Unidad de Delitos Económicos. El inspector Vázquez, un hombre canoso con ojos de águila, escuchó mi historia sin interrumpirme. Tiene todas las características de un fraude matrimonial sistemático, dijo cuando terminé. Pero necesitamos más pruebas para una condena criminal. Lo que tiene ahora bastaría para un divorcio favorable, pero no para enviarlo a prisión. ¿Qué tipo de pruebas? Idealmente, algo que demuestre premeditación, que él planificó esto desde antes del matrimonio. Comunicaciones, testigos, algún patrón previo. ¿Y si consigo que confiese? El inspector me miró con cautela. ¿Tiene una idea? Tengo algo mejor que una idea. Tengo una casa que escucha. Le expliqué mi sistema de domótica, las capacidades de grabación, los protocolos de seguridad. El inspector Vázquez escuchó con creciente interés. Sería admisible en un tribunal si él está dentro de la propiedad y usted es copropietaria, pero tendríamos que hacerlo bien, sin errores procedimentales. No habrá errores, se lo garantizo. El plan empezó a tomar forma en mi mente. Un algoritmo de venganza con múltiples variables y un único resultado posible. Pero necesitaba un catalizador. Algo que obligara a Adrián a actuar, a mostrar sus cartas, a cometer el error que lo hundiría definitivamente. Ese catalizador llegó un viernes por la tarde, en forma de una conversación que nunca debí escuchar. Había vuelto temprano del trabajo porque Miguel tenía fiebre. El niño dormía en su habitación con un termómetro bajo el brazo mientras yo preparaba un caldo en la cocina. Adrián no sabía que estaba en casa. Su coche seguía en el garaje del trabajo, según el GPS que Carmen me había convencido de instalar por razones legales. Cuando escuché la puerta principal abrirse, estuve a punto de salir a recibirlo. Pero algo me detuvo. Un instinto desarrollado después de años de desconfiar de cada palabra que salía de su boca. Me quedé inmóvil en la cocina, escuchando. Adrián no estaba solo. Había una voz femenina con él. Una voz que reconocí inmediatamente. Sofía. ¿Seguro que no está?, preguntó ella con un tono nervioso. Segurísimo. Tiene una reunión en Madrid hasta las 8, y el niño está en casa de mis suegros. Miguel estaba a 10 metros de ellos durmiendo con fiebre. Mi hijo, al que su padre acababa de borrar de la existencia con una mentira casual. No me gusta esto, Adrián. Entrar en su casa... No es su casa, es nuestra casa. Y pronto va a ser solo mía. ¿Qué quieres decir? Que tengo un plan, cariño. Un plan que nos va a dejar a los dos muy bien situados. Se alejaron hacia el salón, fuera del alcance de mi oído, pero no fuera del alcance de mis micrófonos. Corrí silenciosamente hasta mi despacho, activé el sistema de monitorización en tiempo real y me puse los auriculares. Lo que escuché durante los siguientes 20 minutos cambió todo. Adrián le estaba explicando a Sofía su plan maestro, cómo había estado desviando dinero durante años, cómo había falsificado mi firma en préstamos que yo desconocía, cómo tenía intención de provocar un divorcio contencioso donde él aparecería como la víctima, el marido abandonado por una esposa adicta al trabajo que nunca estaba para su familia. Y lo mejor, decía con una satisfacción que me revolvió el estómago, es que la casa está a nombre de los dos. Cuando nos divorciemos, me quedaré con la mitad. Y con las deudas que he puesto a su nombre, ella va a quedar arruinada. ¿Y el niño?, preguntó Sofía. ¿Qué pasa con Miguel? Miguel se viene conmigo. Los jueces siempre favorecen al padre que trabaja menos horas. Y Elena trabaja 70 horas a la semana. Tengo todos los registros de entrada y salida de su oficina documentados. ¡Eres increíble! Sofía se reía. Has pensado en todo. Llevo pensando en esto desde antes de casarme con ella.
¿Crees que me hubiera casado con una friki de los ordenadores si no fuera por el dinero? Se besaron. Escuché el sonido húmedo de sus bocas, los gemidos contenidos, los preliminares de algo que no tenía intención de escuchar. Desconecté los auriculares con las manos temblando. Mi marido no solo me había sido infiel, no solo me había robado, había planificado destruirme desde el principio. Y lo peor de todo, pensaba quitarme a mi hijo. Eso fue lo que transformó mi dolor en furia. No el dinero, no la infidelidad, no la humillación de ser la última en enterarse. Fue la idea de que ese hombre pudiera llevarse a Miguel, criarlo junto a su amante, convertirlo en una herramienta más de su juego enfermizo. Eso no iba a pasar. Sobre mi cadáver iba a pasar. Esperé a que se fueran. Tardaron 1 hora. Tiempo suficiente para que mi furia se transformara en algo más útil. Determinación. Cuando escuché la puerta cerrarse, revisé a Miguel. Seguía dormido, con la fiebre bajando gracias al ibuprofeno. Lo besé en la frente, prometiéndole en silencio que nadie iba a separarnos. Después, me senté frente a mi ordenador y empecé a planificar. Tenía la grabación de su confesión. Tenía los documentos financieros. Tenía el testimonio del inspector Vázquez y la estrategia legal de Carmen Delgado. Lo que necesitaba ahora era el escenario perfecto. Una situación que expusiera a Adrián de forma tan completa, tan irrefutable, que no tuviera escapatoria posible. Y entonces lo vi. La ironía perfecta. Adrián quería mi casa. Pensaba quedarse con ella en el divorcio, vivir entre las paredes que yo había diseñado, dormir en la cama que yo había compartido con él. Muy bien. Le daría exactamente lo que quería. Pero primero, le mostraría quién mandaba realmente en esa casa. El plan requería paciencia. Semanas de actuación, de fingir que todo seguía igual, de sonreír cuando quería gritar, de besarlo cuando quería escupirle a la cara. Pero también requería preparación técnica. Empecé actualizando los sistemas de seguridad de la casa. Instalé cerrojos electromagnéticos adicionales en todas las puertas exteriores. Reforcé las persianas de seguridad con un mecanismo de bloqueo secundario. Programé un nuevo protocolo que bauticé, con oscuro sentido del humor, como modo fortaleza. El modo fortaleza era simple en concepto, devastador en ejecución. Una vez activado, todas las salidas de la casa se bloqueaban simultáneamente. Las persianas de acero descendían sobre las ventanas. Los cerrojos electromagnéticos se activaban en cada puerta. El sistema de voz anunciaba la detección de intrusos mientras cortaba la electricidad y el agua. Era básicamente una cárcel de alta tecnología. Probé el sistema una noche cuando Adrián estaba de viaje. Todo funcionó perfectamente. La casa se convirtió en una fortaleza impenetrable en menos de 10 segundos. Muy bien, murmuré mientras desactivaba el protocolo. Ahora solo necesito el momento adecuado. Ese momento llegó 3 semanas después, cuando Adrián anunció que había reservado un viaje sorpresa para mí. Un spa en Madrid, dijo con una sonrisa que ahora podía ver era completamente falsa. 3 días de relax total, te lo mereces, cariño. Has estado trabajando demasiado. ¿Y Miguel? Se queda conmigo. Será tiempo de padre e hijo. Nos vendrá bien. En otras circunstancias, habría sospechado inmediatamente. ¿Adrián queriendo pasar tiempo a solas con Miguel? ¿El mismo Adrián que evitaba cambiar pañales como si fueran radiactivos? Pero ahora entendía su juego. Quería documentar su tiempo como padre dedicado. Acumular evidencia para el juicio de custodia que planeaba iniciar. Lo que no sabía es que yo tenía otros planes. Suena maravilloso, le dije, besándolo con todo el asco contenido en una sonrisa falsa. Justo lo que necesitaba. Salí hacia Madrid el viernes por la mañana, despidiéndome de Miguel con un abrazo que duró más de lo normal. Mamá vuelve pronto, cariño. Sé bueno con papá. ¿Por qué te vas, mami? Para descansar un poco, pero voy a llamarte todas las noches, ¿vale? Vale, te quiero, mami. Yo también te quiero. Más que a nada en el mundo. Adrián me acompañó hasta el coche con una solicitud que resultaba grotesca sabiendo lo que sabía. Pásalo bien, cariño. Te mereces este descanso. Gracias, Adrián. Eres el mejor marido del mundo. Las palabras sabían a veneno en mi boca. El plan entró en acción esa misma tarde. Estaba instalada en el hotel de Madrid, supuestamente disfrutando de mi spa, cuando mi teléfono empezó a recibir alertas del sistema domótico. Movimiento detectado en entrada principal. Vehículo no registrado en perímetro. Puerta principal abierta. Y entonces, la imagen que había estado esperando. Un camión de mudanzas estacionando frente a mi casa.
Los vi llegar a través de las cámaras. Sofía bajando de su coche con la confianza de alguien que ya se considera dueña del lugar. Adrián recibiéndola con un beso que no se molestó en esconder. Los operarios empezando a descargar muebles, ropa, cajas llenas de una vida que pensaban instalar en mi hogar. Mi hijo estaba en casa de mis padres. Adrián lo había dejado esa mañana con la excusa de que tenía trabajo urgente. Mis padres, ajenos a todo, habían aceptado cuidarlo encantados. Era el escenario perfecto. Mi marido y su amante, solos en mi casa, instalando su nido de amor sobre las cenizas de mi matrimonio. Esperé a que entraran los últimos muebles. Esperé a que los operarios se fueran. Esperé a que cerraran la puerta, convencidos de que tenían todo el fin de semana para consumar su traición. Entonces activé el modo fortaleza. En mi pantalla, vi cómo las persianas de seguridad descendían sobre todas las ventanas. Escuché, a través de los micrófonos, el sonido metálico de los cerrojos electromagnéticos activándose, y después, la voz sintética del sistema resonando por toda la casa. Invasores detectados, protocolo de seguridad activado, todas las salidas bloqueadas. La policía ha sido notificada. La última parte era mentira, por supuesto. La policía no había sido notificada todavía. Eso vendría después, cuando hubiera extraído todo lo que necesitaba de esa trampa. A través de las cámaras vi el pánico apoderarse de ellos. Adrián corría de ventana en ventana, golpeando las persianas de acero con los puños. Sofía gritaba, tirando de las puertas que no cedían ni un milímetro. El sistema había cortado la electricidad principal, dejándolos a oscuras excepto por las luces de emergencia que proyectaban sombras rojas sobre sus rostros aterrados. ¡Elena!, gritó Adrián hacia las cámaras, porque sabía que estaba viendo. «Elena, esto no tiene gracia. ¡Abre las puertas!». Activé el altavoz bidireccional. «Hola, Adrián». Mi voz sonó fría, controlada. Nada que ver con la tormenta emocional que rugía dentro de mí. «Elena, escúchame. Esto es un malentendido. Sofía solo vino a mudar sus cosas a mi casa, a instalarse en mi cama mientras yo estaba convenientemente lejos». Silencio. Un silencio pesado, cargado de verdades que ya no podían negarse. «Lo sé todo, Adrián. Las transferencias a tus cuentas secretas. Los préstamos a mi nombre. Tu plan para quitarme a Miguel y quedarte con la mitad de todo lo que he construido. No sé de qué me hablas. ¿En serio? Quizás esto te refresque la memoria». Reproduje la grabación. Su propia voz, 3 semanas antes, explicándole a Sofía exactamente cómo había planificado destruirme desde antes de casarnos. El color desapareció de su cara. Eso es ilegal. No puedes grabarme sin mi consentimiento. Estás en mi casa, Adrián. Una casa que yo diseñé, con sistemas de seguridad que yo programé. Cada palabra que has dicho dentro de estas paredes durante los últimos 7 años está documentada. Y sí, es perfectamente legal. Mis abogados se aseguraron de ello. Sofía se había desplomado en el sofá, con la cabeza entre las manos. La joven instructora de pilates que había creído que estaba entrando en una vida de lujo, acababa de entender que había entrado en una trampa. «¿Qué quieres?», preguntó Adrián, y por primera vez escuché miedo real en su voz. «¿Dinero? Puedo devolverte todo lo que tomé, hasta el último céntimo». «Oh, vas a devolverlo. Eso no lo dudes. Pero no porque me lo ofrezcas, sino porque un juez te va a obligar, junto con una condena por fraude que te va a mantener ocupado los próximos años. Elena, por favor, podemos llegar a un acuerdo. Piensa en Miguel. ¿Qué va a pensar cuando se entere de que su madre encerró a su padre en una casa? Usaba a mi hijo como escudo. Incluso ahora, acorralado, intentaba manipularme. Miguel va a saber la verdad, toda la verdad. Cuando sea mayor, le mostraré estas grabaciones y que él decida qué piensa de su padre. Pero mientras tanto, va a crecer conmigo, en una casa donde está a salvo, con una madre que daría su vida por él. No puedes tenerme aquí encerrado para siempre. No pretendo hacerlo. La policía llegará mañana por la mañana, junto con mis abogados, mis padres y un juez de guardia que ya tiene en su poder toda la evidencia de tus crímenes. Tienes aproximadamente 12 horas para reflexionar sobre tus decisiones. ¿12 horas sin luz? ¿Sin agua? Elena, esto es inhumano. Inhumano es planificar la destrucción de la mujer que confió en ti. Inhumano es robarle a tu propia esposa durante 7 años mientras le sonríes cada mañana. Inhumano es usar a tu hijo como peón en un juego de avaricia. Esto
Señalé las paredes a mi alrededor. Esto es justicia. Corté la comunicación. No dormí esa noche. Me quedé mirando las cámaras, viendo cómo Adrián y Sofía pasaban las horas. Primero intentaron forzar las salidas, sin éxito. Después se gritaron el uno al otro, echándose la culpa mutuamente. Finalmente, se desplomaron en rincones separados de la casa, exhaustos y derrotados. A las 3 de la mañana, Sofía empezó a llorar. No sollozos histéricos, sino un llanto silencioso, derrotado, de alguien que finalmente entiende que ha cometido un error terrible. Parte de mí, una parte pequeña y misericordiosa, sintió lástima por ella. Era joven, impresionable, manipulada por un hombre que había perfeccionado el arte del engaño. No era una víctima inocente, pero tampoco era la villana principal de esta historia. Adrián, por otro lado, no mostró ni una pizca de arrepentimiento, solo furia. Furia contra mí, contra Sofía, contra el mundo que no le había dejado salirse con la suya. «Esto no va a quedar así», gritaba a las cámaras de vez en cuando. «Tengo amigos en la policía, tengo contactos, vas a pagar por esto». Amenazas vacías de un hombre que finalmente entendía que había perdido. A las 6 de la mañana llamé a mis padres. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó mi madre con voz soñolienta. «Es muy temprano. Mamá, necesito que me escuches. ¿Está Miguel bien?» «Duerme como un ángel». «¿Por qué?» «Porque voy a necesitar que lo mantengas alejado de la casa durante unas horas. Hay algo que tengo que contarte, y no es fácil». Le expliqué todo. Las infidelidades, los robos, el plan de Adrián para quitarme a Miguel. Escuché a mi madre pasar por todas las fases. Incredulidad, furia, tristeza y finalmente, una determinación acerada que reconocí porque era la misma que sentía yo. «¿Qué necesitas que hagamos?», preguntó. «Que estéis aquí a las 8, con Miguel. Quiero que vea cómo funciona la justicia. Quiero que entienda, aunque sea pequeño, que las acciones tienen consecuencias. Estaremos allí». Mi padre tomó el teléfono. «Elena, estoy orgulloso de ti». «¿Orgulloso? ¿Por encerrar a mi marido en mi propia casa? Por defenderte, por defender a mi nieto. Tu madre y yo siempre supimos que había algo mal con ese hombre, pero no quisimos entrometernos. Debimos haber dicho algo». «No habría escuchado, papá. Estaba demasiado ciega». «El amor nos ciega a todos. Lo importante es que ahora ves». A las 7:30 llegó Carmen Delgado con un maletín lleno de documentos. A las 8:15 apareció el inspector Vázquez con 2 agentes de uniforme. Y a las 8 en punto, mis padres estacionaron su coche frente a la casa con un Miguel confundido pero emocionado por la aventura inesperada. «¿Por qué hay policías, mami?», preguntó mientras lo levantaba en brazos. «Porque papá hizo algunas cosas malas, cariño. Y los policías vienen a hablar con él». «¿Papá va a ir a la cárcel?». La pregunta me rompió el corazón. Mi hijo de 7 años, que debería estar preocupándose por dibujos animados y juguetes, estaba preguntando si su padre iría a prisión. «No lo sé todavía, cariño, pero pase lo que pase, mamá va a estar siempre contigo, ¿vale?». «Vale. Te quiero, mami». «Yo también te quiero». Desactivé el modo fortaleza. Las persianas de seguridad se elevaron con un zumbido mecánico. Los cerrojos electromagnéticos se desactivaron con un clic. Las puertas se abrieron solas, como una invitación. El inspector Vázquez entró primero, seguido de sus agentes. Carmen y yo los seguimos a distancia prudencial. Los encontramos en el salón, sucios, exhaustos, con los ojos enrojecidos por una noche sin dormir. Sofía se había orinado encima en algún momento, una mancha de humedad visible en sus pantalones de diseñador. Adrián tenía el pelo revuelto, la camisa arrugada, una expresión de animal acorralado. «Adrián Velasco, queda usted detenido por cargos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida», anunció el inspector, mientras un agente le ponía las esposas. «Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». «Esto es un error», balbuceó Adrián mientras lo sacaban. «Un malentendido. Elena, diles que es un malentendido». No respondí. No había nada más que decir. Sofía fue detenida también, aunque los cargos contra ella eran menores: receptación y complicidad. Salió llorando, sin atreverse a mirarme. Cuando la casa quedó vacía de traidores, me dejé caer en el sofá con Miguel en brazos. «¿Todo bien, mami?».
«Todo bien, cariño, todo está bien». Y por primera vez en 7 años era verdad. El juicio fue largo y agotador, pero el resultado nunca estuvo en duda. Las grabaciones de mi sistema domótico fueron admitidas como prueba, junto con los documentos financieros que demostraban años de fraude sistemático. El abogado de Adrián intentó argumentar que había sido grabado sin su consentimiento, pero el juez desestimó la objeción. La casa era propiedad compartida, el sistema de seguridad estaba documentado, y no había expectativa razonable de privacidad en un hogar con domótica avanzada. Adrián fue condenado a 4 años de prisión por fraude, falsificación y apropiación indebida. Además, se le ordenó devolver hasta el último céntimo de los 400.000 euros que había desviado, más intereses y daños punitivos. En el juicio de divorcio, obtuve la custodia completa de Miguel. El juez consideró que un padre capaz de planificar el robo sistemático de su propia esposa no era apto para la crianza de un menor. Adrián tendría visitas supervisadas una vez que saliera de prisión, si Miguel quería verlo. La casa quedó completamente a mi nombre. Todo lo que Adrián había querido robarme volvió a donde pertenecía. Sofía recibió una condena menor, servicio comunitario y una multa. Desapareció de Marbella poco después, supongo que buscando un nuevo comienzo en algún lugar donde nadie conociera su historia. A veces pienso en ella, no con odio, sino con algo parecido a la compasión. Había sido manipulada por el mismo hombre que me manipuló a mí. La diferencia era que ella entró en el juego sabiendo que era casado, sabiendo que había un niño de por medio. Las decisiones tienen consecuencias. Ella tomó las suyas. Mis padres se mudaron a Marbella poco después del juicio. Compraron una casa a 3 calles de la mía, lo suficientemente cerca para ayudar con Miguel, lo suficientemente lejos para mantener cierta independencia. «Queremos estar aquí para ti», me dijo mi madre el día de la mudanza. «Y para nuestro nieto. Ya perdimos demasiados años siendo discretos. Nunca es tarde para empezar de nuevo, mamá». Eso mismo pienso yo. Mi padre, siempre el más callado de los dos, simplemente me abrazó. «Tu casa te salvó, hija. La casa que diseñaste con tus propias manos». «No fue la casa, papá. Fui yo. La casa solo fue la herramienta. Las herramientas sin alguien que sepa usarlas no sirven de nada. Tú sabías exactamente lo que hacías. Estoy orgulloso». Esas palabras significaron más para mí que cualquier sentencia judicial. Miguel tardó tiempo en procesar todo. Era pequeño, pero no tonto. Entendía que algo malo había pasado, que papá ya no vivía con nosotros, que la vida había cambiado de forma irrevocable. Busqué ayuda profesional, una psicóloga infantil que se especializaba en traumas familiares. Durante meses, Miguel trabajó con ella, dibujando sus emociones, hablando de sus miedos, aprendiendo a nombrar sentimientos que ningún niño de 7 años debería tener que nombrar. ¿Papá me quería?, me preguntó una noche, con esa directura brutal que solo los niños poseen. A su manera sí, pero a veces las personas están tan rotas por dentro que no saben querer correctamente. ¿Y tú? ¿Tú me quieres correctamente? Te quiero más que a mi propia vida, Miguel. Y voy a seguir queriéndote cada día, correctamente, hasta que seas un anciano con pelo blanco y yo sea un recuerdo. No quiero que seas un recuerdo, mami. Entonces tendré que vivir para siempre. Se rió. Y en esa risa encontré la certeza de que íbamos a estar bien. Domóticamente siguió creciendo después del escándalo. Algunos clientes se alejaron, incómodos por la publicidad negativa. Pero muchos más llegaron, atraídos precisamente por la historia de la ingeniera que había usado su propia tecnología para atrapar a su marido traidor. «Si tu sistema es lo suficientemente bueno para eso», me dijo un empresario durante una reunión de ventas, «es lo suficientemente bueno para mi familia». La ironía no se me escapó. Mi tragedia personal se había convertido en la mejor publicidad posible. Con el tiempo, desarrollé nuevas funciones para los sistemas domóticos. Protocolos de detección de comportamientos anómalos, alertas tempranas para patrones de manipulación emocional, herramientas que permitían a las víctimas de abuso doméstico documentar evidencias de forma segura y discreta. No todas las trampas tienen que ser físicas, le expliqué a mi equipo durante una sesión de desarrollo. A veces la mejor protección es la información, saber lo que pasa en tu propio hogar, incluso cuando crees que no quieres saberlo. Varios refugios de mujeres maltratadas adoptaron mis sistemas, instalándolos de forma gratuita en los hogares de víctimas en riesgo. La tecnología que había diseñado para atrapar a un estafador
Estaba ahora salvando vidas. Mi madre dice que papá estaría orgulloso, que él siempre supo que yo iba a usar mis habilidades para ayudar a otros. Los cables cuentan historias, le digo a Miguel cuando viene a mi oficina los fines de semana, y nuestro trabajo es escucharlas. ¿Como tú escuchaste la historia de papá? Exactamente como eso. ¿Y qué historia cuentan nuestros cables ahora, mami? Miro a mi hijo, con sus ojos curiosos y su sonrisa que cada día se parece menos a la de su padre y más a la mía propia. Cuentan una historia de supervivencia, cariño, de una familia pequeña pero fuerte, de una casa que protege a quienes la habitan, de una madre y un hijo que aprendieron que el amor verdadero no necesita mentiras. Es una buena historia. La mejor que he escuchado nunca. Han pasado 2 años desde la noche del modo fortaleza. Adrián sigue en prisión, cumpliendo su condena. Me ha escrito varias cartas que no he abierto. No hay nada que pueda decirme que quiera escuchar. Sofía desapareció del mapa. Alguien me dijo que se había mudado a las Islas Canarias, donde trabaja como camarera en un hotel turístico. Una vida muy diferente a la que había imaginado cuando entró en mi casa, con un camión de mudanzas lleno de sueños robados. Mis padres están envejeciendo, pero felices. Vienen a cenar cada domingo, traen tartas caseras y cuentos del pueblo. Llenan mi casa de risas y memorias. Miguel tiene 9 años y es el niño más resiliente que conozco. Saca buenas notas, tiene amigos y ha desarrollado una fascinación por la tecnología que me hace sonreír y preocuparme a partes iguales. Quiero hacer casas inteligentes como tú, mami, me dijo el otro día. ¿Por qué? Porque las casas inteligentes protegen a las personas. Y yo quiero proteger a las personas. No supe qué responder. Solo lo abracé, sintiendo su pequeño corazón latir contra el mío. Hay días en que todavía me despierto con rabia. Rabia contra Adrián. Contra mí misma por no haber visto las señales antes. Contra un mundo que permite que personas como él prosperen a costa de otros. Pero la rabia se va diluyendo con el tiempo. Lo que queda es algo más duradero. La certeza de que sobreviví. De que protegí a mi hijo. De que convertí mi peor pesadilla en una lección de resiliencia. Mi casa sigue siendo mi santuario. Cada mañana, cuando me despierto con la luz filtrada por las persianas inteligentes, con el café preparándose automáticamente en la cocina, con la voz del sistema dándome los buenos días, recuerdo por qué hago lo que hago. La tecnología no es buena ni mala. Es un espejo de las intenciones de quien la usa. En manos de Adrián, mi casa habría sido una herramienta de control y opresión. En mis manos, fue un arma de liberación. Y esa es la diferencia entre usar la tecnología para dominar y usarla para proteger. Anoche, mientras arropaba a Miguel, me hizo una pregunta que me dejó pensando durante horas. «Mami, ¿tú perdonaste a papá?» «No lo sé, cariño. El perdón es complicado. La psicóloga dice que perdonar es soltar el peso que llevamos dentro. Tu psicóloga es muy sabia. ¿Y tú llevas peso dentro, mami?» Lo pensé durante un largo momento. Cada vez menos, Miguel. Cada vez menos. No era una mentira. Con cada día que pasaba, el peso de la traición se hacía más ligero. No porque perdonara a Adrián, sino porque dejaba de importarme. Su existencia, que antes ocupaba tanto espacio en mi mente, se había reducido a una nota al pie. Un capítulo cerrado de un libro que había seguido adelante. El perdón quizás llegue algún día, o quizás no. Ya no me preocupa. Lo que importa es que estoy aquí, viva, entera, con mi hijo dormido en la habitación de al lado y mi casa velando por nosotros. Lo que importa es que sobreviví a un hombre que planificó mi destrucción desde el día que me conoció. Y no solo sobreviví, prosperé. Lo que importa es que mi historia no terminó en tragedia. Terminó en algo mucho mejor, en libertad. Esta mañana, mientras tomaba el café en mi terraza con vistas al Mediterráneo, recibí un mensaje de Carmen Delgado. Adrián ha solicitado libertad condicional. El juez quiere saber si tienes alguna objeción. Lo pensé durante exactamente 3 segundos. Ninguna objeción, respondí. Que salga cuando le corresponda. No era generosidad, era indiferencia. El hombre que una vez tuvo el poder de destruirme, ya no tenía poder alguno. Podía salir de prisión, podía reconstruir su vida, podía hacer lo que quisiera. Yo seguiría adelante, con o sin su libertad, porque mi libertad ya no dependía de él. Nunca más. A veces me preguntan cómo pude hacer lo que hice. ¿Cómo tuve la sangre fría de activar el modo fortaleza sabiendo que iba a encerrar a 2 personas en mi propia casa?
La respuesta es simple, porque no tuve otra opción. Cuando descubres que la persona que prometió amarte ha estado destruyéndote sistemáticamente durante años, tienes dos caminos. Puedes hundirte en la víctima, aceptar tu destino, dejar que te arrastre la corriente, o puedes luchar. Yo elegí luchar, con las armas que tenía, con la inteligencia que había desarrollado, con la tecnología que había creado. No fue elegante, no fue noble, no fue la respuesta que aparece en los libros de autoayuda sobre soltar y perdonar y seguir adelante con gracia. Fue crudo, fue visceral, fue la respuesta de una mujer acorralada que decidió que no iba a ser la presa. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Porque a veces la justicia no viene envuelta en togas y sentencias. A veces la justicia viene en forma de persianas de acero y cerrojos electromagnéticos. A veces la justicia es una mujer sola frente a un ordenador, activando un protocolo que diseñó exactamente para este momento. A veces la justicia es decir basta y tener los medios para respaldarlo. Esa es la lección que quiero que Miguel aprenda. No la venganza ciega, no la crueldad gratuita, sino la importancia de protegerse, de conocer tus propias fortalezas, de construir tu vida de forma que, cuando llegue la tormenta, tengas refugio. Mi casa inteligente fue mi refugio. Mi conocimiento técnico fue mi escudo. Mi determinación fue mi espada. Y al final, gané. No porque fuera más fuerte que Adrián, ni más astuta, ni más despiadada. Gané porque estaba preparada, porque había construido, sin saberlo, las herramientas de mi propia salvación. Esa es la ironía final de esta historia. Adrián me eligió precisamente por mis habilidades. Vio en mi empresa, en mi tecnología, en mi éxito, una oportunidad de enriquecerse. Nunca imaginó que esas mismas habilidades serían su perdición. Nunca imaginó que la ingeniera de domótica que había seducido sabría exactamente cómo convertir su propia casa en una trampa. Nunca imaginó que las paredes que pensaba heredar serían las paredes de su celda. La justicia poética es deliciosa cuando te toca vivirla. Hoy, mientras escribo estas líneas, Miguel está en el jardín jugando con el perro que adoptamos el año pasado. Mis padres llegarán en 1 hora para la cena dominical. Mi empresa acaba de cerrar el contrato más grande de su historia. La vida sigue, mejor que antes. Y mi casa inteligente, testigo silencioso de todo lo que ha pasado, sigue velando por nosotros. Cada sensor, cada algoritmo, cada línea de código que escribí, trabajando en armonía para proteger a las personas que amo. Porque al final del día, eso es lo que importa. No el dinero que Adrián robó, ni los años que perdí creyendo en una mentira, ni las cicatrices invisibles que todavía duelen algunos días. Lo que importa es que estoy aquí, viva, libre, rodeada de amor genuino. Lo que importa es que mi hijo crecerá sabiendo que su madre luchó por él, que no se rindió, que usó cada recurso a su disposición para protegerlo. Lo que importa es que la próxima vez que alguien intente hacerme daño, mi casa estará lista. Y yo también, siempre, porque las casas inteligentes protegen a quienes las habitan. Y yo construí la mía exactamente para eso.